hemos decidido hablar sobre esta nutrición en tiempos de COVID. Y mencionamos acerca del virus, ¿no? Cómo este virus nos ha mandado a la casa. Este virus, además de habernos mandado a la casa, cómo ha modificado nuestra vida y cómo realmente nosotros debemos modificar nuestra vida para hacerla mejor y no vivir en base a lo que el virus diga, sino cómo nosotros nos podamos adaptar y mejorar nuestro hábito de vida, a ser más saludables. Aquí luego vamos a mencionar acerca de los famosos octógonos y sus beneficios. Muy importante, había el Ministerio de Salud, ¿sí? Dentro de estos tiempos del COVID, menciona a la obesidad como el primer factor de riesgo, ¿sí? Que condiciona a estas complicaciones, al mayor número de complicaciones con respecto a contraer la infección, más los pacientes obesos. Entonces, estos pacientes se complican más e incluso pueden llegar a la muerte. Es otro de los motivos por el cual tocamos este tema. Entonces, no tan solo es que el paciente que ya estaba en sobrepeso y que no tenía una vida saludable, entonces hay que entender de que este sobrepeso, esta obesidad va a empeorar, a agravar las complicaciones asociadas a esta infección. Entender también que desde tiempos inmemorables, esto no tan solo está en la parte lógica, sino también está en la parte inconsciente, ¿sí? Como lo remarca, por ejemplo, este libro maravilloso que es Sapiens, se los recomiendo mucho, como desde los cazadores recolectores, ellos mencionan ahí que colectaban bayas. Entonces aprendieron que cuando ellos encontraban bayas o cuando encontraban fuentes de alimentación, pues y no podían llevarlas. El único modo era comerlas y copiosamente y porque no sabían si mañana iba a haber o no. Entonces era como una fuente de protección. Y como ya sabemos, la selección natural los dejó vivos a esa línea. Por lo tanto, también tenemos un componente, ¿sí? No lógico, un componente intrínseco, por así decirlo. A la consulta nos llegan pacientes que a veces, bueno, esto ya lo vas a tocar tú, que nos dice, doctor, pero ¿cómo puedo cómo puedo orientarme con el peso? Entonces, yo les hago un pequeño ejemplo, por ejemplo, en la consulta les digo, no, mira, ya sabemos que el IMC es una relación del peso-estatura, entonces yo les digo, bueno, para un ejemplo, ¿no? Para una persona de unos 68 metros, ya tan solo con tener un peso de 68 kilos, ¿sí? El resultado es un índice de masa corporal que ya lo está llevando al borde, al margen superior y llevándolo al sobrepeso. Entonces, hay pacientes que superan el 5 o 10% al promedio de la estatura. Entonces, tener en cuenta eso. A veces hay pacientes que dicen, bueno, doctor, pero es que a mí me gusta porque trabajo mucho como rey. Y hay que recordar que también los reyes morían de otras enfermedades. El sobrepeso nos lleva a diversas patologías, diversas enfermedades, entender mucho de que no tan solo es el mal hábito, sino este sedentarismo, el estrés, el tan solo limitarse a comer y a no hacer estos ejercicios, cómo aumentan los niveles de colesterol, provocando estas placas que van a tapar las arterias, que son las placas ateromatosas, alteran la presión arterial, alteran la glucosa y muchos otros órganos. Por ejemplo, dentro de las alteraciones que puede tener, las personas deben entender que existen muchos problemas asociados, como son los problemas microvasculares, los ojos, los riñones, la neuropatía, o sea, afecta a todo nivel, micro y macrovascular, a las grandes arterias del cerebro, corazón, extremidades.
Por ejemplo, esto es muy, muy importante, yo les digo esto, o sea, ese deterioro sistémico que tienen y esa postración. En el Perú, a veces hay pacientes que tienen 50 años, 60 años y parecen personas que tienen 80, 90 años, porque a esa edad de los 30 y los 40 años no supieron tener una buena dieta, un hábitos saludables y rápidamente se deterioran. Y no, pues cuerpo solo hay uno, ¿no? Y no hay forma de cambiarlo. Nosotros los médicos podemos mejorar hasta cierto punto, pero no podemos hacer más. Esto es lo que me llega a la consulta. ¿Qué nos llega a la consulta? Pies diabéticos, heridas, ya cuando el paciente está complicado. Entonces, por eso es que esta charla es muy importante, Juliana, porque aquí no queremos llegar a esto, a estas complicaciones, Claro. a las heridas, a las mutilaciones, a las amputaciones, que no nos queda otra para salvar la vida. Y esta discapacidad permanente, ¿no? Que el paciente quede discapacitado a temprana edad cuando pudo evitarse solo tomando conciencia de hábitos saludables a determinado momento. Nunca es tarde, realmente nunca es tarde. Por eso es que esta charla informativa llama la atención y la educación a todas las personas. Esto es lo que queremos quizá, una vejez saludable, una adultez saludable, compartir con los nuestros todo el tiempo. La vida es un día a día, la vida no es esperar a tener una posición social, no es a esperar a tener el dinero suficiente, realmente es un camino de día a día y eso es lo que queremos día a día. Pues aquí está el versus, esto le enseño también a mis pacientes ese versus en donde uno dice, oye, me voy a engreír con ciertos alimentos, ¿no? Oye, ¿cómo extraño una hamburguesa, una pizza? ¿Cómo extraño mis papas? ¿Cómo extraño la comida chatarra? Y miren a lo que podemos llegar extrañando eso. Lo que tengo en la consulta en la mayoría de los días y también sé que lo tienes en tu consulta, Juliana, a Sí. diferencia de hábitos saludables, ¿no? De alimentación saludable y cómo la lleva. Encontré una frase muy importante que dice, cuando la alimentación es mala, la medicina no funciona. Cuando la alimentación es buena, muchas veces la medicina no es necesaria. Y te quiero dar pase, Juliana, con algo de coyuntura. Luego tú lo vas a hablar acerca de estos famosos octógonos, ¿sí? Eh, tengo una paciente que tiene niños y me dice, doctor, ¿y usted qué opina acerca de los octógonos y cómo los van a retirar y son beneficiosos o no? Yo, bueno, yo solamente tendría que mencionarte algo muy propio, que antes de que aparezcan estos, yo quizá decía, bueno, ya sabía que eran los azúcares procesados, ¿sí? Pero a veces pensaba que ciertos elementos que para mí eran saludables, pero estaban incluidos en harinas, también tenían carga de azúcares muy elevada, carga de grasas muy elevada y carga de sodio elevadísima. Y estas cosas son las que ahora en esta parte donde estoy marcando la diapositiva, en donde el adulto y el niño o el adolescente pues entienden, ¿no? Con estas marcas que hacen como que resaltan y dicen, oye, no era tan saludable como pensaba, no era tan sano como pensaba, como Claro. la publicidad, como El el empaque, marketing engañoso. el marketing engañoso y cómo puede perjudicar, ¿no? Bueno, entonces, realmente el foco del asunto es realmente que nos deleites con tu maravillosa y magnífica exposición, Juliana. ¿Sí? Quiero nuevamente presentarte, ¿sí? La licenciada Juliana Saldarriaga, nutricionista clínica de la Clínica Oncosalud, de la Clínica Internacional y del Hospital Central de la FAP. Por favor, nos vas a deleitar con esta charla acerca de nutrición en tiempos de COVID. Te dejo el pase, Juliana. Ya voy a compartir. Ya.
A ver, vamos a compartir. Listo. ¿Se ve? ¿Sí? Sí. Ok, ahí creo que mejor. Listo. Listo. Bueno, hoy día les voy a hablar de nutrición saludable en tiempos de COVID. Primero vamos a definir un poquito en sí lo que es el COVID, ¿no? Porque siempre escuchamos COVID-19, pero en verdad el COVID-19 es la enfermedad. Lo que tenemos que saber que el SARS-CoV-2 es el virus que causa esta enfermedad, ¿no? Hay algunos síntomas muy comunes que pueden presentar las personas que tienen esta enfermedad, el COVID, ¿no? Que es el goteo nasal, la tos, el dolor de garganta, fiebre alta, neumonía y insuficiencia respiratoria aguda. Cada vez, ¿no?, que se ha ido avanzando esta patología, se han encontrado otros síntomas que pueden ir presentándose, que pueden ser las enfermedades tipo la diarrea. También otra cosa que se puede ir presentando es la falta de sabor y de olfato, ¿no? Entonces, cada vez que está la enfermedad avanzando, es que se han ido añadiendo otros tipos de sintomatología. Lo que debemos saber es que existe una población en riesgo, ¿no? Sobre todo, ¿quiénes son nuestra población en riesgo? Las personas que padecen de obesidad, los adultos mayores, las personas que tienen algún tipo de enfermedad cardiovascular, diabetes, como lo mencionaba el doctor, las enfermedades respiratorias y definitivamente el cáncer, ¿no? Sobre todo porque es una enfermedad de que tiene al paciente con el sistema inmunológico debilitado. Mucho como se habla de la obesidad y tanto la obesidad se relaciona con otras de estas enfermedades que he mencionado previamente, como es la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y también con algunos tipos de cáncer. Entonces es muy importante tener una adecuada evaluación corporal. No necesariamente y exclusivamente va a ser el índice de masa corporal que conocemos como el peso sobre la talla al cuadrado. Este es la medida más rápida como para que nosotros podamos saber cómo nos encontramos, ¿no? O sea, nos puede dar un diagnóstico súper rápido para saber si estamos normales, con un sobrepeso, una obesidad de tipo 1, una obesidad de tipo 2 o hasta una obesidad mórbida. O hasta también nos puede ayudar para saber si nos encontramos con una delgadez o un bajo peso. También otra medida para ayudarnos es el peso ideal, ¿no? Como mencionaba el doctor este ejemplo, de que podemos ver si una persona mide 1,68 m, podríamos recomendarle los que debería estar pesando 68 kilos. Es una forma rápida como para poder determinar si nos encontramos adecuadamente. Pero no es la única medida, ¿no?, para poder saber. Son varios grupos de procedimientos o de evaluaciones para poder llevar algo mucho más determinado o específico. Aparte del índice de masa corporal, puede ser el porcentaje de grasa, porcentaje de masa muscular, perímetro abdominal, ¿no?, perímetro de cintura, dependiendo también de que si la persona, qué tipo o estilo de vida está llevando. Ya para hablar un poquito en sí de lo que es la inmunidad y alimentación, ahora que se dio lo que es el COVID-19, salieron muchos productos, salieron demasiados productos a la luz diciendo de que al consumirlo ya no te iba a dar el COVID, de que si simplemente lo incluías quizás una o dos veces una pastilla o un alimento, entonces ya simplemente estabas curado, por así decirlo. Lo que debemos tener sí súper en claro es que no existe algún alimento o suplemento que pueda evitar el contagio o el desarrollo del SARS-CoV-2. Lo que sí es que una adecuada alimentación va a ayudarnos a que el impacto de esta enfermedad sea menor. Entonces, para tener un poquito más en claro, ¿qué es una alimentación saludable? Porque definitivamente todos queremos llegar a tener una alimentación saludable, ¿no? Es aquella que va a ser buena o beneficioso para nuestra salud. La alimentación debe ser adecuada a cada persona. ¿Qué me refiero? Que nosotros debemos llevar una alimentación según lo que nosotros tengamos. O sea, por ejemplo, tenemos que considerar nuestra edad, tenemos que considerar nuestro peso, nuestra talla, si eres hombre, eres mujer, si haces mucha actividad física, si tienes algún tipo de patología. Por eso es de que no existe una dieta general, la dieta debe ser algo personalizado. Por eso es de que yo no recomiendo de que entren quizás a internet a descargar una dieta, o que si mi amiga fue al nutricionista le voy a hacer la misma dieta. Tiene que ser algo muy, muy personalizado, ya que nosotros tenemos cada uno un estilo diferente.
La alimentación en la cantidad necesaria. Yo no voy a comer quizás lo mismo que pueda consumir una persona que hace deporte o una persona que quizás está con un cuadro de diabetes o con un cuadro oncológico en tratamiento de quimioterapia o una persona que quizás está con alguna enfermedad ya cardiovascular o está hospitalizada. La cantidad va a ser totalmente diferente porque su requerimiento es diferente y lo que debe cubrir de igual forma es totalmente diferente a cada uno. ¿Ya? Entonces, la alimentación debe ser también armoniosa. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas personas dicen, ya, ok, yo por ejemplo quiero bajar de peso, me olvido de los carbohidratos. Ahí vamos a tener una deficiencia y también podemos hacer de que tengamos algún tipo de enfermedad si suprimimos totalmente algún tipo de macro o micronutriente, ya que nuestro cuerpo de por sí lo necesita. ¿No? Nosotros debemos recordar que los macronutrientes son las proteínas, son los carbohidratos y son las grasas. Esto quiere decir que nuestro cuerpo lo va a necesitar en una cantidad mayor. Y los micronutrientes, que son las vitaminas y minerales, son los que nuestro cuerpo lo necesita, pero en una cantidad menor. Todo esto en conjunto es que nos va a brindar una armonía para poder desarrollar sin ningún problema nuestras actividades y para evitar que tengamos alguna deficiencia y nos enfermemos. Acá les voy a mencionar algunas vitaminas que me parecieron interesantes, que las conozcan y que sepan sus beneficios, que deberíamos estar incluyendo como para poder fortificar un poquito más el sistema inmune. La vitamina A. La vitamina A nos va a prevenir la ceguera nocturna y otros problemas oculares. Nos aumenta la inmunidad. Preserva y repara el tejido epitelial del cual se compone la piel y las membranas de las mucosas. Nos va a ayudar también a protegernos de los resfriados y las infecciones. Podemos incluir lo que es la vitamina, podemos encontrar lo que es la vitamina A en lo que es las vísceras, el brócoli, el melón, la zanahoria y el hígado. Luego tenemos la vitamina C, que es súper sonadas, ¿no? Ya se conoce mucho, las consumen en suplementos tipo gummies o simplemente en pastillas o efervescentes, pero la vitamina C es muy fácil de conseguir de una manera natural, ¿no? Están en todas las frutas cítricas, en lo que es el brócoli, el aguaimanto, en los frutos rojos, en el limón. Esta vitamina C es un antioxidante que se va a requerir para el crecimiento y la reparación de los tejidos. Nos fortalece el sistema inmune y también nos ayuda con el tema de la cicatrización de las heridas. Luego vamos a encontrar otro mineral que es el selenio. El selenio en esta época también lo estamos mencionando bastante porque es un antioxidante vital. El selenio protege el sistema inmunológico, nos va a prevenir la formación de radicales libres. Los radicales libres son un compuesto de que van a, por así decirlo, envejecer nuestro organismo o debilitarlo, haciéndolo más propenso a que padezcamos de cualquier tipo de enfermedad o hasta que simplemente nos envejezcamos más rápido. ¿Dónde lo podemos encontrar? En lo que son las nueces, las semillas de girasol, el pollo, los champiñones, el brócoli, los mariscos, el salmón. Otro de los minerales que voy a mencionar hoy día es el zinc. El zinc, ¿por qué? Sobre todo por lo que, como les comentaba al inicio, los pacientes que sufren del COVID sienten o tienden a perder algunos de ellos el sabor por los alimentos y el olfato. El zinc nos ayuda a agudizar los sentidos del gusto y del olfato. Entonces, por eso es que es recomendado consumirlo. Lo podemos encontrar en el pescado, en las carnes rojas, en las vísceras, en la yema del huevo, en el huevo en sí y en la soya, ¿no? Y tiene un efecto antioxidante y antiinflamatorio. Los ácidos grasos polisaturados también, ¿no? Nos van a incluir lo que son los omega 3 y omega 6. Posee un efecto antiinflamatorio. ¿Por qué menciono tanto el efecto antiinflamatorio? Ya que, como mencioné al inicio, uno de las poblaciones en riesgo son las personas que tienen una obesidad o un sobrepeso. Esas personas ya se encuentran con un estado de inflamación perenne. Entonces, a esto le sumamos la patología, van a estar súper inflamados. Entonces necesitamos dar alimentos que puedan ayudar a disminuir esa inflamación. Y ese efecto, de una manera natural, lo podemos ir consiguiendo con el consumo de los ácidos grasos. ¿Dónde lo encontramos? Porque muchas veces solamente dicen quizás en los pescados azules, pero puede ser en la palta, en los frutos secos, en los pescados oscuros, en el aceite de oliva, el aceite vegetal de girasol. Entonces son muchas más opciones como para que puedan incluir en casa.
Muy aparte de incluir los alimentos, que tengamos una gran variedad, que sepamos qué es lo que nuestro cuerpo necesita para cubrir nuestro requerimiento, es también la desinfección de los alimentos. Debemos de tener una adecuada higiene en la preparación de nuestros alimentos, porque también si no podemos ser propensos a contraer algún tipo de enfermedad gastrointestinal, ¿no? Entonces, para los alimentos, para poder desinfectarlos adecuadamente en este tiempo de coronavirus, se recomienda que en 1 litro de agua se va a añadir 6 gotitas de lejía. Se va a dejar el alimento unos 15 minutos, luego de esto se va a retirar el alimento, se va a enjuagar muy bien con abundante agua fría y recién se puede realizar la elaboración o su consumo. Para el tema de las superficies es 1 litro de agua con 4 cucharaditas de lejía. Bueno, y como recomendaciones finales hay que tener en cuenta y siempre pensar en, primero, la higiene, lavarnos muy bien las manos, luego, por más de que estemos en casa y estemos haciendo el home office o estemos simplemente sin salir, tratemos de incluir lo que es la actividad física desde casa. Llevar siempre una alimentación balanceada. Recordar que la alimentación balanceada va a empezar desde que nosotros hacemos la lista del mercado de compras y desde el momento que estamos decidiendo qué vamos a llevar a casa, ya estamos haciendo nuestra elección si vamos a tener una alimentación balanceada o no. Si nosotros solamente compramos galletas o bebidas gasificadas, por más de que digan que quizás es para el sobrinito o para el hijo o algún pequeño en casa, todos los van a terminar consumiendo y van a estar saboteándose solitos la alimentación, tanto para los más pequeños como para ustedes mismos. Otra cosa muy importante es el tema de la hidratación, que lo dejamos muy de lado, pero es fundamental, sobre todo si es que ya estamos presentando quizás algún resfrío por el mismo cambio de clima que estamos teniendo, es muy importante que nos hidratemos constantemente. Y también las horas de sueño, que a veces lo dejamos de lado, pero es sumamente importante porque eso también nos ayuda a fortalecer nuestro sistema inmune. Gracias. Ahora las preguntas. Muchas gracias, Juliana. Magnífica exposición, Gracias, bastante, doctor. sí, bastante entendible. La idea, como te había mencionado, no es que pueda llegar a todas las personas, que incluso por favor les pedimos de que dejen sus preguntas, que también se las haremos llegar a Juliana, que está siempre dispuesta a colaborar con la información hacia las personas, para que esto se difunda y siempre se mejore la vida en la sociedad. Tengo algunas preguntas, Juliana. A ver, A ver, dígame, doctor. que han hecho por las redes sociales. Por ejemplo, aquí mencionan, ¿qué bocadillos de bajo costo podemos consumir entre comidas? Bueno, eso sí, sobre todo ahora que nos encontramos en la cuarentena y estamos más tiempo en casa, a veces estamos buscando qué picar, ¿no? Pero también debemos detectar bien si es que es hambre o es ansiedad, porque a veces la ansiedad nos lleva simplemente a querer estar como que comiendo algo, ¿no? El tema es de que primero les diría que se hidraten adecuadamente, porque a veces nosotros deberíamos estar llegando de 1,5 litros a 2 litros de agua al día. No necesariamente quizás agua para que no sea muy monótono, no se aburran, pero podría ser un refresco natural, endulzado con stevia, podría ser quizás una infusión que ya está cambiando el clima, ¿no? Entonces, hidratarse adecuadamente. Si nosotros después de que nos estamos llevando una hidratación adecuada, igual si estamos sintiendo esa sensación de querer tener quizás un bocadillo a media mañana o media tarde, podemos empezar. Lo más económico son las frutas. Según la estación que nos encontremos, vamos a encontrar frutas a diferentes tipos de costos. Podemos tener gran variedad, en verdad, como decía, el tema de los cítricos es una buena alternativa. Pueden comer mandarina, pueden comer naranja, si quieren poner kiwi, de ahí, bueno, ahora que está muy de moda los arándanos, o sea, súper variada con el tema de las frutas. Si ya por ahí quieren otras opciones, también se pueden poner hasta verduras, o sea, podemos poner simplemente zanahoria picada tipo en tallitos con los apios y ya. Cuanto nosotros más mastiquemos, va a hacer que nuestro cerebro llegue la orden de que ya estamos saciados. Si nosotros no nos tomamos el tiempo de masticar lentamente, de saborear y de hidratarnos, entonces no va a llegar esa orden nunca al cerebro y vamos a seguir y seguir buscando qué picar. Entonces, tú podrías recomendar, Juliana, que cuando tenemos esa sensación que nuestro cerebro la podría reconocer o mal reconocer como hambre,
primero nos hidratemos. Esa es tu Sí, recomendación. o sea, primero, yo diría que primero nos hidratemos, que incluyamos el hábito de hidratarnos ya diariamente, ¿no? Que tengamos ese ¿Qué hábito. volumen tú recomendarías antes de iniciar nuestro alimento, perdón, estos bocadillos o snacks que estamos mencionando? O sea, ¿debo tomar un vaso con agua, dos vasos con agua antes de? ¿Qué es lo que tú recomiendas? O sea, sí, a media mañana deberíamos estar siquiera tomando 2 vasos con agua. A media tarde podríamos estar con otros 2 vasos con agua. Ah, ok, entonces, número uno, hidratación. Después, tú mencionas acerca de la masticación, porque es muy importante. En cada alimento, en los alimentos principales y también en estos bocadillos, ¿sí? Que Sí, sean, recomiendas que sean comidos lentamente, porque este estímulo, esta masticación lenta va a hacer que nuestro cerebro comprenda de que se tiene que satisfacer sin problema. Porque si comemos muy rápido, esto va a hacer que necesitemos más y más alimento. exacto. Porque si nosotros seguimos simplemente picando, picando y picando y picando y picando y no nos detenemos, como que nos relajamos, o sea, debemos aprender a disfrutar y a respetar los tiempos de nuestras comidas, ¿no? Entonces, comer lentamente. Ah, me acuerdo que en la universidad a mí me decían, mastica 20 veces y ponte a contar 20 veces. Y bueno, o sea, no digo que lo hagan literal, pero que simplemente sí tengan el tiempo de comer tranquilos. ¿Podrías dar alguna recomendación de que cuando uno toma quizá el desayuno o el almuerzo, debería haber un tiempo mínimo de unos 30 minutos, 40 minutos, que es el tiempo de masticación saludable para que nuestro cerebro lo reconozca y luego no tenga la necesidad de nuevamente querer consumir alimento? El tiempo, lo ideal, o más o menos el lapso usual es que esté uno comiendo entre 30 minutos, o sea, que esté comiendo su desayuno, quizás el almuerzo. También va a depender de la costumbre de la persona, porque hay personas de que solamente comen un segundo y con eso es suficiente, como hay personas que sí necesitan una entrada, un plato de fondo, ¿no? Y algo adicional. Entonces, de eso también va a depender un poco. Otra cosa que también hay que tener en cuenta es que a veces se puede ir presentando esta ansiedad o estas ganas de picar algo, pero si nos ponemos a pensar en toda nuestra rutina del día, quizás no se desayunó bien, quizás no se almorzó adecuadamente, o solamente comí la mitad porque no me dio el tiempo, o he desayunado súper temprano y no he almorzado hasta casi las 5 de la tarde, entonces obviamente voy a estar con mayor ansiedad, ¿no? O sea, Hay muchas personas, claro, respetar los horarios, eso es lo que tú hay que mencionas. respetar, exacto, hay que respetar los horarios, hay que respetar la cantidad, o sea, comer lo que me corresponde, mi ración, no simplemente por decir, ok, yo voy a querer estar a dieta y mañana mismo voy a desayunar solamente una manzana y un vaso con agua. Y con eso, obviamente, no voy a esperar no sentir hambre hasta el almuerzo, que quizás voy a comer solamente una ensalada de verduras. Y después en la cena voy a estar con otra ensalada. Entonces, hay que hacerlo todo cuando uno quiere hasta bajar de peso, se hace de una manera gradual, porque si no lo que estaría perdiendo también sería mi masa muscular y estaría acumulando grasa. Por eso es que todo es progresivo. Según lo que había escuchado en tu exposición es de que, por ejemplo, ahora mucha gente le recomendamos a la población, ¿no? Yo le recomiendo a mis pacientes y estoy siempre enfatizando de que, número uno, no debemos bajar la guardia con respecto al coronavirus y esto de las infecciones. Y tú mencionaste que no existe alimentos específicos como ahora dicen, pues, oye, toma kion, este kion lo combinas con, no sé, con este ingrediente y esto te va a hacer más fuerte y tú ya te puedes descuidar y tu sistema inmune va a estar más fuerte ante el coronavirus. O sea, quiero que nos aclares bien este punto, Juliana.
Sí, es que lamentablemente con esta enfermedad, ¿no?, que ha salido, con esta pandemia, muchas personas ven el tema lucrativo y yo veía cada día una publicidad diferente de que tómate un extracto, tómate, hasta vi una vez que estaban promocionando lo que se usa para desinfectar los alimentos para que una persona lo tome y con eso iba a evitar en tener el COVID. No hay ningún alimento que al consumirse nos evite que nos dé el coronavirus, el COVID-19, Es ¿no? O sea, no hay ningún alimento. muy importante eso que tú dices, por favor, porque hay, conozco a mucha gente que está mencionando, incluso esto de las redes sociales, como tú mencionas, que no podemos bajar la guardia. Realmente estamos en un momento en el país en donde el número de fallecidos está incrementándose, se sigue manteniendo en niveles muy altos, entonces no podemos bajar la guardia. Claro. Con respecto a la alimentación, o sea, hay lugares, Juliana, en donde hablemos del tema de los octógonos. No sé si has escuchado en estos últimos días el tema de los octógonos y el tema de esto que Indecopia ha sacado, que probablemente quieran retirar los octógonos de estos productos procesados. ¿Cuál es tu opinión y qué recomendaciones le darías a la población, Juliana? Bueno, definitivamente yo no estoy de acuerdo en que salgan esos octógonos, ¿no? Porque creo que más bien muchas personas se han llevado la sorpresa de ver qué es lo que contiene quizás el cereal que consumían en la mañana, que para ellos era súper, súper light, o quizás alguna galleta que también se veía muy fitness y no lo era tan fitness, ¿no? Entonces, todas estas cosas creo que ha sido de una manera que realmente estaba, o sea, estaba en la envoltura, solamente que no está de una manera fácil para que cualquiera lo pueda entender o comprender. En cambio, estos octógonos es como que una llamada para que cualquiera pueda decir, ah, no, esto tiene alto en azúcar, esto es alto en sodio, y por ejemplo, si ve a una persona con diabetes y ya ve que tiene alto en azúcar, va a pensarlo antes de llevar ese alimento a su casa a consumirlo. Entonces, ¿qué nos está haciendo? De que podamos prevenir muchas más patologías si hay antecedentes en casa de una diabetes, de una hipertensión o de alguna otro tipo de enfermedad. Ya estamos tratando de prevenir más enfermedades y si es que la persona ya tiene alguna enfermedad, nos está ayudando a que se cuide y se pueda controlar esa enfermedad. ¿No? Entonces, es como que por igual el tema de las gaseosas, la cero, que muchos decían, yo tomo cero, a mí un montón de pacientes me decían, yo tomo cero, y muchas personas me decían que tomaban cero, y y tienen tiene alto contenido en sodio. Entonces, por ejemplo, que venga un diabético y que es hipertenso y me diga, yo tomo cero, no lo está ayudando, definitivamente. Eso, es muy importante recalcar eso, ¿no? Porque sí, pues uno se está liberando de la glucosa, pero realmente está sobrecargando de sodio y entendamos de que el sodio está en todos los alimentos, más esa Exacto. carga que le damos para saborizar, ¿sí? Para saborizar esto, entonces tenemos este gran problema con que estamos saturando nuestro organismo de sodio que nos va a llevar a la hipertensión y que nos va a llevar a otro tipo de patologías. Entonces, eso es un gran problema. Acá hay una pregunta, Juliana, por ejemplo, nos dice, ¿qué recomendaciones? Bueno, esta es una recomendación más general, ¿no? Nos dice, por ejemplo, que hay personas que están utilizando la mascarilla y en cómo es la alimentación en las empresas. Antes en las empresas, a la hora de comer, se reunían, era un espacio más cerrado, era un espacio más comunitario, Claro. ¿sí? ¿Qué recomendaciones tú podrías brindar para esta nueva naturalidad, ¿no? O sea, porque hay empresas que están trabajando y tienen su hora de almuerzo. Entonces, ¿qué recomendaciones podemos brindar acerca del distanciamiento, acerca de los horarios? Definitivamente hay que tener muchísimo cuidado porque lo que debemos tener todos súper claro y sobre todo en el hospital es como que ya tenemos todos el chip, es de que cualquiera puede ser
portador del COVID. Entonces, nosotros nunca debemos bajar la guardia ante nadie. Todos estamos como que alerta a que cualquiera puede contagiar, cualquiera puede ser positivo, simplemente asintomático y no lo sabemos. Entonces debemos mantener siempre los cuidados y la distancia y todo. Entonces, para si están en un lugar de trabajo, yo les propondría que tengan, que establezcan horarios simplemente, quizás para, dependiendo de qué tan grande sea el ambiente de su comedor, pueden tener, consumir comer, digamos, 10 personas a la vez, 15 personas, 5 personas, dependiendo, pero sí deben guardar una distancia, porque obviamente ya no van a estar con la mascarilla, así que no pueden estar cerca, ¿no? Es muy importante eso que mencionas, ¿no? Acerca de que, de todas maneras, dentro del horario de trabajo se está manteniendo el distanciamiento, se está manteniendo el uso permanente de las mascarillas de forma adecuada, Exacto, tapando también la eso. nariz y la boca, ¿sí? Pero a veces uno no lo entiende y a la hora de comer empieza a conversar frente a frente sin respetar el metro y medio o metro de distancia, ¿sí? Entonces, es muy importante que se entienda de que eso que tú has mencionado, que entendamos que nuestro amigo, que nuestro colega de al costado también es una persona que debemos cuidar, ¿no? Debemos cuidarnos debemos cuidar, porque podemos pensar de que nosotros somos los portadores asintomáticos y que ese compañero puede llevar la infección a su familia, pudiendo tener a una persona vulnerable. Entonces, cambiemos esa mentalidad y no estemos como que a la defensiva y nosotros intentemos proteger al compañero, proteger al amigo, al colega de trabajo. Exacto. Sí, muy Claro, interesante. es como nosotros, o sea, nosotros que somos personal de salud, tenemos todo un protocolo cuando llegamos a casa, ¿no? O sea, para no contagiar a nuestras familias. Entonces, es como que ya tienes tu área donde vas a dejar tu uniforme, tu mochila, los cascos y todo lo demás que has podido llevar al hospital, ¿no? Entonces, de igual forma, todas las personas deben tener cuidado para evitar contagiar a familiares, amigos, y creo que también deberían ser un poquito, o sea, creo que, creo que todavía no se ha detallado o no se ha dado la información en sí de todo lo que implica tener el COVID, porque muchos dicen, ya, que me dé. Yo escucho ahora un montón de gente que dice, no importa, a todos nos va a dar, que me dé, pero no sabes en qué magnitud te va a dar. Te puede dar como un resfriado súper común, como te puedes terminar hospitalizado necesitando oxigenación, como que también es el tema de ahora, justo hablaba con una doctora, de tantos corticoides puede hacer tipo una diabetes, y si es que esa persona ya tiene un antecedente de diabetes, entonces va a ser mucho más complejo que se puede llevar una acidosis. Entonces, es todo de una magnitud mucho más fuerte de que creo que lo que se menciona. ¿No? Entonces, deberíamos ser un poquito más conscientes o concientizar mucho más a las personas de que no es algo tan simple como un resfriado común. Así es, sí, es muy importante esto que tú mencionas, ¿no? Realmente, sí, puedes informar que estamos en una etapa de esta enfermedad, de esta infección, de esta pandemia, en que en nuestro país, Juliana, ya no hay más camas. O sea, el sistema de salud, sea privado o público, sí, está saturado y debemos cuidarnos. El único modo que podemos hacerlo es tratar de mantener estas medidas que son 100% respaldadas, no atender a cualquier medida de una, que se publica sin que tenga alguna base profesional, base científica, porque esto nos va a hacer, uno, bajar la guardia, que no, repito, no debemos bajar la guardia, y no confiarnos porque ya el sistema de salud, como ha sucedido en otros países, a pesar de que pudieran tener mucha tecnología o muchos más recursos que el nuestro, no hay más. Entonces debemos cuidarnos y bueno, con estas pautas que tú has dado, recomendaciones, sí, han sido muy enriquecedoras, Juliana. Muchas gracias. Realmente preguntas van a haber muchísimas. Les pido a las personas que
van a ver este video, que han visto este video, dejen sus preguntas, ¿sí? En el fanpage Sí, de SR Fundación, ¿sí? justo me están mandando una pregunta acá que dice qué alimentos podrían ayudar contra la ansiedad. Como mencionaba, bueno, uno es primero el hidratarnos, luego el consumir frutas, tener una gran variedad de frutas. Ahí sí puede ser dependiendo del gusto de la persona. Si es que estuviéramos hablando de una persona que tiene alguna enfermedad, por ejemplo la diabetes, evitemos las frutas que son muy dulces, como la chirimoya, la uva, el mango, lúcuma, higos y plátano, sobre todo en gran cantidad. De ahí lo que podemos consumir son los frutos secos. Es un puñado que vendría a ser más o menos unas 10 unidades. Pueden ser almendras, pecanas, nueces, pistachos. Otra alternativa que también lo recomiendo mucho es el popcorn natural, y es súper práctico ahora que la mayoría está aprovechando en ver Netflix. Por ahí pueden tener ese snack saludable. Sin sal. Muy poca cantidad de sal, simplemente, o sea, tampoco no digo que sea sin sal, pero que simplemente lo hagan sin aceite. Eso sí, no necesitas añadir aceite para que puedas reventar el popcorn. Se lo puedes poner en una bolsita del papel craft y al microondas y listo, y ya revienta. Hasta en YouTube está cómo prepararlo sin sal. Una Sin... pregunta importante, Juliana, que acá estoy viendo también por las redes sociales y me dicen, en caso de que sea un paciente diagnosticado, ¿sí? De coronavirus por una prueba rápida quizá y que mis síntomas sean leves, como el alza térmica, como, ¿sí? Sin estos problemas con la gran dificultad respiratoria, no. Soy un paciente que tiene quizá unos síntomas leves. ¿Debe cambiar la alimentación? ¿Tú recomiendas algo? Eso es número uno. Y la otra pregunta que tengo aquí en las redes sociales me dice, y para pacientes que sí hayan estado hospitalizados y ya estén en casa, ¿deben cambiar la alimentación? Sí, bueno, primero si es que tengo síntomas leves, tengo que definitivamente eh, hidratarme demasiado bien y también consumir todos los grupos de alimentos, o sea, tener una alimentación balanceada, ¿no? Evitar los alimentos quizás o preparaciones muy grasosas. Si es que ya si he estado hospitalizado, quizás he tenido un poquito más de síntomas un poco más graves, por así decirlo, sí, la alimentación cambia totalmente. ¿Por qué? Porque no puedo hacer que consuma muchos carbohidratos, porque si no voy a hacer que tenga un mayor gasto, ¿no? Entonces, por el CO2, entonces voy a tener que disminuir ahí, moderar un poquito. Y también, ¿por qué? Porque este paciente que ha estado hospitalizado, tengo que ver qué complicaciones ha tenido, y también en ese tiempo que ha estado hospitalizado pueda que haya tenido una deficiencia proteica, haya podido tener una deficiencia de masa muscular, y necesito recuperarlo totalmente, porque no es de que a este paciente le dicen, ok, señor, se va a ir de alta y ya está totalmente normal o totalmente bien. No es igual como cuando se operan de cualquier otra cosa y el doctor les dice alta médica y el paciente se olvida, pero no, la recuperación va a seguir en casa. Entonces tiene que tener una alimentación muy rica en proteínas. Quizás ahí sí puedo fortalecer, podría darle más pollo, pescado, pavita, el pescado que lo consuman, porque también muchas personas piensan de que cuando han estado hospitalizados o tienen una herida abierta no pueden consumir pescado. Y esto es un mito, ¿no? Porque el pescado es una muy buena fuente proteica. De ahí otra cosa que también debemos aprovechar, que acá en el Perú hay gran variedad de alimentos. Tenemos lo que es la quinoa, tenemos lo que es la avena, tenemos lo que es la cañigua. Entonces también son opciones que podemos incluir como fuente proteica de origen vegetal, pero que podríamos estar nutriendo mucho más a la persona. Muy interesante eso, ¿no? Porque justo también había leído hace muy poco cómo el hombre hace muchos años, quienes llegaban a una mayor cantidad de años, eran las personas que tenían una dieta muy variada. Y nosotros, realmente en esta vida un poco sedentaria o a veces muy citadina, nos enmarcamos en quizá 5 o 10 platos y no variamos mucho cuando realmente, y a veces tan solo por esto que le llamamos el gusto, porque no me gusta,
entender que también los sabores que son mentales, ¿no? O sea, yo a veces les explico a mis pacientes que, no sé, por ejemplo, he estado en la India y he tomado, no sé, algún tipo de extracto cuando aquí yo lo consideraba una parte de la comida y ahí era mi desayuno, ¿no? Entonces, el tema de los sabores, el que desees más o menos sal, el que tu cerebro pueda regular más o menos azúcar, entonces eso depende de la concientización que uno tenga, pero como lo habíamos mencionado, o sea, ¿a qué queremos llegar? ¿A qué queremos llegar con esta máquina Claro. llamada cuerpo y que no es reemplazable, que no me puedo ir a una empresa y cambiarla como quizá alguien puede cambiar el taxi o el carro o la bicicleta? Es una sola y no la podemos, y que los médicos, los profesionales de la salud, solamente podemos contribuir a hacer reparaciones menores, pero no podemos renovar esta maravillosa máquina que es nuestro organismo y que podemos prolongar esta vida durante 20 o 30 años de vida saludable. ¿Y cómo deterioramos el cuerpo? Con esto que le llamamos como rey, me alimento como quiero y como lo que quiero. Muchas gracias, Juliana, de verdad tu charla ha sido muy enriquecedora. Te pido que nos ayudes también a responder las preguntas que van a dejar en las redes sociales. También sé que en tus redes sociales se está difundiendo esto. Muchas gracias. ¿Tienes algún comentario adicional? Sí, bueno, con lo que decías para cerrar es de que es muy importante el tema de los hábitos y las costumbres va a empezar desde niños, porque a los niños, cuando las madres empiezan a darle, incluir lo que es la alimentación, los niños no tienen idea de que si le falta azúcar o si le falta sal, pero como la mamá lo prepara, ella prueba y dice, no tiene sal, no tiene azúcar, no, 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 le voy a añadir y ahí es que ya acostumbran al niño a consumir azúcar y sal, porque si no lo hicieran, no estaría pidiendo el niño ese dulce o esa sal en demasía y le estarían dando mucho más beneficio y estarían también haciendo de que este niño crezca alimentándose de una manera mucho más saludable. Entonces, que quede claro que la alimentación o la nutrición en sí es básicamente prevenir con los alimentos el desarrollo de diferentes patologías. Si nosotros sabemos que quizás nuestro papá ha tenido cáncer o nuestra mamá sufre de diabetes o quizás de una enfermedad cardiovascular, nosotros ya tenemos la predisposición de desencadenarla. Si hacemos que con los factores ambientales, como es la falta de actividad física o la alimentación, podemos hacer, no lo llevamos adecuadamente, va a ser un motivo para que esto se desarrolle. Entonces debemos de cuidar muchísimo más, tenemos que ser más conscientes con lo que estamos comiendo y el estilo de vida que estamos llevando. Y eso nos va a ayudar tanto a prevenir esta enfermedad, bueno, no prevenir, pero cuidarnos en sí o a fortalecernos para lo que es el COVID, si es que nos llegara a dar a recuperarnos mucho más rápido y también a poder superar cualquier otro tipo de patología. Y nada, muchísimas gracias por la invitación y cualquier cosa me pueden encontrar en mis redes sociales que por ahí van a salir, me imagino, o igual voy a compartir por ahí. Sí, por Y, favor, es- compártelas. y bueno, y encantada cuando quieras. Muchísimas gracias. Realmente ha sido muy enriquecedora esta charla, el de partir, el compartir contigo y resolver alguna de las tantas preguntas que nos da el público. Ayuda, realmente nos ha enseñado esta pandemia también, Juliana, a que debemos hacer un stop en la vida para darle el momento a cada cosa, que la vida se vive día a día, que no existe en un año, en 2 años o en 5 años, existe el aquí y ahora para todo, realmente para todo. Eh, Quiero realmente agradecer, ¿sí? A todos los colaboradores de SR Fundación, ¿sí? Nos dedicamos netamente a informar, a difundir, ¿sí? A apoyar en todo lo que se pueda. Quiero dar un especial saludo para el día de mañana por el Día del Padre, eh, ya que es un día especial y bueno, nuevamente en época de pandemia, ¿sí? Un saludo especial para tu papi, Juliana, saludos para los Gracias. papás, ¿sí?
de todos los lugares, realmente pues porque son entes y agentes protectores, igual que la mamá, ¿sí? Y que en este momento están cuidando durante 3 meses o más a sus hijos, y a veces uno como hijo no se da cuenta hasta que es tarde. Entonces realmente ahora es el momento de reconocer, ¿sí? A esa gente, a esa familia que hizo todo para que uno llegue a donde ha llegado, ¿sí? Agradezco mucho y bueno, me quiero despedir. Para la próxima semana vamos a tener el gusto, la honra de tener al doctor Alfredo Guerreros. Es uno de los directores de la Clínica Internacional, un prestigioso profesional especialista, neumólogo, que va a tratar el tema acerca de los cuidados respiratorios, neumológicos de los pacientes, de los cuidadores de los pacientes con COVID que están en la casa, ya que ¿qué sucede con este paciente? Porque antes se veía, era como que muy raro cuando el paciente era diagnosticado de COVID, llegaba la ambulancia, se lo llevaban en esta especie de cápsula, uno se asustaba, pero ahora ha cambiado porque ahora ya uno dice, oye, tengo un conocido por acá, tengo otro conocido por acá que lo diagnosticaron con una prueba rápida y me dijeron que se vaya a la casa a pasar la cuarentena por un número de días determinado. ¿Y qué hago? Entonces, por eso le pedimos la colaboración a este magnífico profesional como es el doctor Alfredo Guerreros, para que nos dé su orientación cómo y qué deben hacer estos cuidadores o la familia que está, cómo protegerse y proteger a este paciente que está con esta infección del coronavirus, ¿no? Muchas gracias por esta semana, gracias con todos, ¿sí? Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias, Julián.